auspicia este programa. Transporte Diego, de Diego Bertone. En el Día del Trabajador vamos a hacer un breve repaso de relatos y anécdotas de entrevistados que pasaron por los más de 70 programas de Desde el Puente. Una especie de reconocimiento para quienes de alguna u otra forma se esforzaron y se esfuerzan para llevar cada día el pan a su hogar. En la última sesión extraordinaria del 22 de febrero, se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar la obra Cordón de Boulevard en la calle Excombatiente de Malvinas entre Alberdi y Belgrano. Y también se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar obras de pavimento asfáltico en las siguientes calles de Oriente. Primero, una cuadra en la calle Excombatiente de Malvinas entre Alberdi y Belgrano. También se autorizaron 3 cuadras en la calle Chacabuco entre Belgrano y Pellegrini. Las obras autorizadas serán sin costo al vecino y financiadas en su totalidad con fondos provenientes del convenio suscripto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, destinado a la realización de pavimento asfáltico, aprobado por la Ordenanza 3812/18. En este capítulo de Desde el Puente, dedicado a homenajear a los trabajadores en su día, repasaremos anécdotas de algunos de los cerca de 100 entrevistados que pasaron por Desde el Puente en estos 4 años. En un pueblo rural como es Oriente, en la mayoría de los casos, las historias se repiten en cuanto al contexto de trabajos poco mecanizados, de mucho desgaste y de notable esfuerzo. Yo empecé a trabajar en el campo cuando dejé el colegio primario, que tenía 13 años. Primerantemente mandado, caballerizo, subía a caballo, echar las vacas, todas esas cosas. Aprendí a hacer todos los trabajos de campo. Claro, en la época había menos mecanización, obviamente. Sí, en aquel tiempo eran otras épocas distintas a ahora, no había modernización que había, ni los elementos tampoco para trabajar, y eso se hacía todo con caballo. Se araba, se sembraba, y eso me tocó hacerlo en mi juventud. ¿Cuántas personas había trabajando, por ejemplo, en la época de siembra? En la época de siembra en el campo, bueno, 2 o 3 empleados, porque nosotros la extensión del campo que teníamos arrendado no era muy grande. Era una extensión, podía considerarse como mediana, pero en ese tiempo se hacía chácara mixta, es decir, parte de agricultura, parte de ganadería, para rotación de los terrenos, ¿no? Había oveja, había vaca, había caballo, y se hacía todo. En mis primeros años se hacía todo, las faenas, todas las tareas rurales se hacían todo con tracción a sangre, digamos, con caballo, en una palabra, todo. En casa había caballo para el sulky, caballo para andar, caballo para tirar los arados, la sembradora, todas las herramientas, se hacía todo con caballo. ¿Y venía del campo de caballo a Oriente? Y sí, tenía mi padre siempre tuvo coche, ¿no? Pero en ese tiempo a los chicos de 16, 17 años nos daban el auto. Claro. Para nada. Trabajábamos a la par de los peones, yo siempre trabajé como de chico. El primer tractor que compró mi padre en el año 40 y tanto, yo tenía 15 años, 16, ya me pusieron ahí arriba y estuve hasta que vendió mi padre, se deshizo la chacra. Y bueno, ¿cómo fue esos primeros años? ¿Cómo era vivir en el campo? Sí, era trabajar nomás, duro. ¿Usted Mucho frío, desde chiquito estuvo acompañando en el trabajo a sus padres en el campo? Sí, empecé a trabajar de peón a los 13 años. Y Anduve de chico, anduve como inmigrante, rodando a los golpes. claro. Y siempre, después que vino a Oriente, siguió trabajando en el campo. Sí, hasta que me jubilé. ¿Con quiénes trabajó? Y trabajé con Hollander, Traverso, Toma. Estuvimos con Rolando de Matrimonio, a lo de Solano Rego de Matrimonio, Elona Enrique Anse de Matrimonio, Félix Vidal de Matrimonio. Ah, sí. Tuve muchos patrones. Después tuve 27 años último con Tórtora. Ah, ¿con qué tortura? Néstor, Nicolás, acá subía. Ah, El padre Néstor y Nicolás. claro. Así que bueno, tenía mucha gente que le ha dado su confianza, digamos. Sí, todos buenos. ¿Y qué recuerda de esos trabajos? ¿Muy duros? Un desastre. Muy duro era.
Pero se vivía bien, ¿eh? Los primeros trabajos eran cosechadora A caballo, caballo. claro, arados, todo. ¿Usted manejó alguna cosechadora o Sí, coseó sí, eso? tractor y después, sí. Así que bueno, ahora la vida se ha simplificado Sí. bastante. Empezaremos a escuchar ahora a otro entrevistado que era parte, como muchas personas, de aquellos duros años de la década del 30 del siglo pasado, de familias numerosas, con muchas necesidades, pero también con mucho orgullo, salían a trabajar desde muy chicos para colaborar con la comida en la casa. Comenzamos a escuchar a Kiko Carmona, que además de trabajar con la hacienda y con las bolsas, se destacó como esquilador. Y yo me mandaron a la escuela a los 8 años y ya me tuvieron que sacar de la escuela para mandarme al campo, porque éramos muchos, éramos 12. Dos hermanos. Entonces había que buscar. Me mandaron al campo en los Panchos Rolando. Estuve de los 8 años hasta los 18 con Pancho Rolando. ¿Y qué hacía? Y yo, cuando recién me llevaron, le despachaba las lecheras. Después me fui criando y ya, viste, empecé de caballerizo. Y después ya me quedé para coser en las máquinas, cosechadoras. Entraba a bolsa, todos esos trabajos. Ya cuando crecí más grande, ya empecé la esquila. Claro, ¿en esa época, a los 8 años, era común trabajar o no? ¿O no hiciste el primer grado, el segundo grado? No hice nada, me enseñaron ellos ahí, en el campo me enseñaban a... ¿Había maestros? No, la misma patrona, la Rubí, viene a ser la madre, la abuela de Juan Genachini. Ellos son los padrinos míos de cristianamiento y de casamiento también. Los viejos, Pancho Rolando y la mujer. Claro. Viene a ser la mamá de Juanita. La mamá de Juanita Rolando, nos quedamos todos juntos con eso. Claro. ¿Sí? Y bueno, después me empecé a criar y ya, viste, agarré otro trabajo. Salí de ahí y empecé a las bolsas, en el tiempo las bolsas, cosía en las máquinas, en las cosechadoras, en la cosecha, y después hacía las esquilas. ¿Y la esquila de qué consistía? Y yo la primera vuelta... ¿En Oriente era o eran...? Acá en Oriente esquilé muchos años. Después ya cuando ya me fui va poniendo más dijeron, me llamaban, me iba al sur. ¿El sur dónde, por ejemplo? Estuve en Santa Cruz 2 años, en San Julián 2 años, fui a esquilar. Esa época no estaba tan fácil llegar, ¿no? Ir al sur. No, la verdad es que tenía que sacar ovejas, dijeron, para esquilar, si no, no. Claro. ¿Y cómo era el trabajo de esquila? Para el que no sabe, que no vive nunca. Y el trabajo de esquila allá, en el sur, decimos. Sí. En el sur son instalaciones que están instaladas en los galpones y está la varilla 1 hasta las 7. Y ahí tenés todo. Tenés los agarradores, el prensero, los que hacen prensan la lana. Yo llevé gente de acá, mucha gente. Llevé 6 una vuelta, 6 o 7. Eran como contratados, tipo una Claro. cosecha, pero Sí. a la esquila, ¿no? Yo era el capataz en el sur. Llevaba a la gente, me pagaban un poco más el patrón por animales, ¿viste? Y después hacía de mecánico, afilaba la herramienta y esquilaba. Claro. ¿Y era ese rápido por qué? Porque los animales se escapaban. Y tenés que, velocidad al trabajo, ¿no? para sacar, para hacer plata tenés que ser ligero para esquilar. Claro. Y yo andaba ahí en ese tiempo, andaba bien. ¿Y cuánto tiempo ibas? 3 meses. 3 meses. 3 meses. ¿De primavera hasta el verano era? Hasta la esquila de marzo. Yo llegaba justo a la esquila de marzo y empezaba acá de vuelta. Claro. Sí, tuve máquina de 6 varillas acá y esquilaba, ¿viste? Hacía todo el trabajo. Llevaba gente y después, ¿viste? Fue armando un poco el trabajo. Claro,
De acá llevé mucha gente, llevé el cocinero, el gordo Gino, Roberto Besares, de Garradón, Morera, dos de Tres Arroyos, que se llamaba Baigorria. Continuamos en este especial sobre el Día del Trabajador con más relatos y anécdotas de personas que ya pasaron por Desde el Puente, pero que vale la pena recordar por sus historias de esfuerzo y de trabajo. Estancia, como si yo estuve en la estancia Pérez Compán, que hay iglesia y todo, hay los propios dueños de Pérez Compán. Esquilé 2 años en la estancia, tenía 3 estancias. Y después la estancia del Nalbarte, el patrón que vino acá a Oriente a buscarme. Y después así, ¿viste? De ahí me venía para acá y hacía la esquila acá. Y la bolsa, todo eso. Todo el año trabajando. Todo el año trabajando, sí. Era muy sacrificado la época esa de las bolsas, ¿no? También. Sí, acá en Los Morenos trabajé muchos años yo en la bolsa. ¿Y en dónde más trabajó? Y en la bolsa en todos lados. Con el tiempo que acá vino un año que se llevó todo el pulgón, la cosecha, fui a trabajar a Juárez. Después en Dorrego anduve también. Y la esquila anduve esquilando en Dorrego 2 o 3 años. En Juárez 2 años. Fui a Prinde 2 o 3 años también. Hacían campaña en el tiempo que había mucha oveja, ¿viste? Antes había mucha hacienda, mucha oveja. En Prinde era una zona de Sí, la zona de Ruda. Y me defendía por eso, ¿viste? Me hacía las dos esquilas y la cosecha después, cuando era solo. Después en el invierno me quedaba panza arriba. Yo cuando era chico empecé a esquilar a los 15 años a tijera. Tenemos una comparsa de 6. Salimos a esquilar tijera al campo. Antes no había máquina esquiladora, nada. Esquilamos a tijera. Yo aprendí a los 15 años. Y saqué hasta 96 ovejas tijera. En el día, sí. Toda a fuerza de puñete. Después 80, 85 hacía casi todos los días. Después aprendí a máquina, en una máquina que compró los Líbanos acá, Nicucho Líbano, íbamos a aprender con el Turquín, con el finado Eduardo. ¿Eduardo Mata? No, hermano, Eduardo del Turquín era, David. Y después los dio, el finado Cancina era el maquinista. Los dio manija. Lo enseñó él y no lo dejaba disparar, ¿viste? Porque cuando largamos el brazo, iba al hombro, no, ya va a tener tiempo correr. Y aprendimos así, ¿viste? Yo llegué a sacar en los José María Chuburo, a Leo de Cascallares,
236 ovejas. A máquina. 230, después 225 muchas veces. ¿Y la majada cuánto era? Y acá había majada en los soldados de Rego 7, 8 mil ovejas. Sí, sí. Siempre en los Carlos Bustos también sabía haber 2000, 1000 y pico ovejas, 2000. En todos lados había mucha oveja. Esos trabajos los más bravos que hay. Porque tenía que estar agachado, haciendo fuerza. Y 8 horas, y en otra máquina hasta 9 horas también trabajamos. En el sur, cuando agarraba mucho viento, viste que te daba la cintura en las instalaciones, te hacía aflojar un poco la cintura. Pero si no, no. Si hacía con más calor, hacía mejor. Ah, sí, con calor. Para el esquilador mejor. Y claro, sudás más, viste, y no tomás frío. Y yo el único trabajo que he hecho, la esquila y la bolsa. Y después sembré con caballo muchos años. En los Carlos Bustos tuve 5 años. Que sembraba y araba con caballo. En el tiempo de eso. Estaba un tal Arana que tenía un tractor de uña, sin cabina. Y sembraba 200 y pico hectáreas con una maquinita de 22 discos. Así que le metían. Había que meterle, sí. Sí. Muy buenos patrones eran. Lo que comían ellos, comíamos nosotros. Era una chacra muy buena, ¿viste? Una atención muy buena, porque esos años, cuando uno trabajaba en el campo, había chacareo que comían la comida ellos primero y lo que sobraba te daban a vos. De eso había varios. Información municipal. Consejos para prevenir la triquinosis. El área de bromatología, veterinaria y zoonosis de la comuna recordó las medidas a tomar para prevenir la triquinosis. En caso de faena para consumo propio, hacer analizar la carne de cerdo a utilizar. Seamos responsables. Hay que comprar los chacinados en lugares seguros y comprobar que los mismos posean rótulo de identificación y cocinar perfectamente la carne de cerdo. Entre todos, podemos evitar esta enfermedad. Consumamos alimentos seguros. Seguimos en este programa especial con historias de trabajo, con relatos contados por entrevistados que pasaron por Desde el Puente, en donde recogimos muchas historias de personas que comenzaron a trabajar desde muy chicos. Cada trabajo tiene lo suyo, algunos demandan de mucho esfuerzo físico, otros de esfuerzo emocional y otros de esfuerzo mental. Ahora vamos a escuchar a alguien que se destacó en sus últimas décadas por la compra y la venta de hacienda, como también por su trabajo en las instituciones, pero además, desde niño, tuvo otros trabajos para muchos desconocidos que vamos a empezar a escuchar ahora. Y mi primer trabajo fue cuando trabajaba mediodía, trabajaba en lo del Arroy, en la relojería Larroy. Pero era, ya te digo, era un pibe, era para limpieza y nada, es decir, al final sabía medio como quien dice arreglar un reloj o un reloj de los despertadores de antes, ahora ya no existe más eso. Así que, y bueno, de ahí seguí trabajando, después trabajé
con la firma Zubiri, pero con el representante que estaba en Oriente, que era Hipólito Ugalde, un escritorio chiquitito que representaba la firma Zubiri. Entonces ahí me empleé, justo se había ido un empleado al servicio militar, me parece que había ido, no sé qué, y bueno, me emplearon y ahí estuve hasta que por allá entré en el correo argentino, fui como 2 años o 3 cartero de Oriente. En ese momento de cartero, ¿cómo se manejaba? Se manejaba con bicicleta, con la carpeta de todo y una bocina que se tocaba cuando llegaba uno a la puerta. Claro. Una corneta. Claro. Para que la falta de timbre se manejaba. Claro, salía la gente a recibir. Y la carta era la única forma de comunicarse, más allá de que algunas personas tenían teléfono, ¿no? Sí, no, pero fueron, la verdad que sinceramente tengo muy buenos recuerdos. Había 2 o 3 abuelos que recibían cartas de los hijos y que no veían mucho o algunos no sabían leer muy bien y me hacían leerle la carta. Y viste, y los viejos, pobrecitos, lloraban. Y yo casi lloraba con ellos, porque vos imaginate que... Claro, eran historias fuertes porque por ahí vivían afuera del país sus hijos, no era como... Por lo general eran de acá, de la zona, o si no estaban en Bahía, estaban en Buenos Aires o en La Plata. Pero no había mucha forma de comunicarse, no era... por eso una carta allá a lo lejos recibían, ¿viste? Y la gente lo esperaba con ansiedad y con emoción. Me acuerdo, mirá, la familia Laiso, la familia Laní, eran 2 abuelos que hacían cuenta que llegaba yo, que llegaba el rey. Lo esperaban con mate y con comida. Sí, con todo, una barbaridad, muy lindo. Bueno, y después de eso, en una oportunidad me ofrecieron un trabajo en el correo. Arturo Toma, yo trabajaba en el correo, y Arturo Toma tenía la feria de Hacienda acá en Oriente. Y justo se había ido también un empleado y me llamaron para ver si quería cumplir, porque yo trabajaba a la mañana hasta las 13, 14 horas y después tenía la tarde libre. Claro. Y empecé a trabajar mediodía ahí a la tarde y en una oportunidad cuando hice el servicio militar, ya cuando volví, Arturo Toma, que en ese momento era patrón mío también, me ofreció el empleo completo, vamos a decir, que fuera permanente allá al escritorio, así que estaba con el Gordo Rivera, éramos los 2 empleados, porque Calderón, que había estado antes, se había ido. De ahí se vendió la feria y la compró la firma Sucesión Moreno, ¿no es cierto? Hasta ese momento, una de las pocas ferias, la única feria que había. La única. Y se hacía una feria de animales, de toda clase de animales, lanares, vacuno, reguarizo, lo que fuera, pero se hacía una vez por mes, claro, porque no había tanta hacienda para hacerlo más seguido. Así que estuve trabajando ahí hasta que se le vendió a la Asociación Antonio Moreno. Y ahí fue cuando me vinieron a ver de los Morenos para que porque ellos como no trabajaban la sesión Hacienda, claro, era algo nuevo me ofrecieron para hacer ser el encargado de la sesión Hacienda y buscar Hacienda en el campo y demás cada vez que había remate, así que continuó, digamos, un poco la función que tenía, pero aparte, digamos, quedó como encargado en ese caso. Claro, estaba de encargado, sí. Y ahí fue eso hasta el año 78. Claro. Ahí, en el año 78, yo renuncié a la firma Moreno y empecé a trabajar por cuenta mía. Claro.
el último bloque de este Desde el Puente, en este especial del Día del Trabajador, escucharemos otra historia difícil, como fue la de Oben Peña, que junto a sus 5 hermanos tuvieron que salir a trabajar desde muy niños. Justamente por la necesidad de llevar comida a la casa y de progresar, Oben no pudo completar sus estudios primarios, pero igualmente se la rebuscó y mucho con trabajos de todo tipo para colaborar con su familia. Bueno, vinieron tiempos que había que salir a trabajar. Mi hermano había entrado en el ferrocarril de peón cambista y estaba, en ese entonces estaba relevando en la estación La Dulce. Y yo tuve que dejar de ir al colegio porque vendía diarios y era una entrada, en esos años yo sacaba hasta 60 pesos por mes vendiendo diarios. Tenía una clientela, pero salía a la mañana y llegaba a la noche a casa. Salía yo porque no vender diario al voleo, sino que tenía la clientela que me esperaban a mí. ¿Era semanal o era diario? Periódico, semanal. Y también estaban las Brisas Matinales, que era el otro periódico que está donde era el boliche de Filoteo Moja, al lado de la casa que tiene Carmen Iribe ahora, o ahí mismo, no sé, ahora. Bueno, ahí se imprimía Brisas Matinales. Y La Voz de Oriente, cuyo director era Juan Capace, director propietario, era en la época, claro, que se manejaban, había que armar los artículos con las letritas de plomo, armar eso, bueno, pues era todo a mano. Todo artesanal. Claro, y salía todos los sábados, yo la repartía también a La Voz de Oriente, me pagaba 1,20, $1.20 por sábado. Eran 4,80 por mes, más 4 pesos que me pagaban para repartir a Nueva Provincia. Eran 8 y pico, más los 60 que yo ganaba prácticamente ahí vendiendo diario de aquel Ulengui. Y bueno, con eso se paraba la olla en esos años. 13 años. Y había dejado de ir al colegio porque pasé de quinto a sexto. Y le pedí permiso al director, que era la Macchia Negri, que me dejara salir media hora antes, porque el tren con los diarios llegaba a las 12 y 20 y 25, vamos a ponerle. Pero de la escuela salíamos a las 2:30. Así que yo le pedí que me dejara salir a las 12 y no me dio permiso, entonces tuve que dejar de ir al colegio. ¿Qué cosa? Esa época. Y después, no haber terminado el 6º grado, me costó a mí, tal vez, el futuro mío, porque yo hubiera entrado en el ferrocarril. Yo estaba de practicante en la estación de ferrocarril, practicante oficinista, aprendí el telégrafo y todo lo que había que hacer en el ferrocarril, yo lo sabía hacer. Pero no pude entrar porque me faltaba el certificado de 6º grado. Y era la época de los ingleses. Y con los ingleses, no, eso era una disciplina terrible. Ahí no había banca, no había nada. Entré de lavacopas en el Hotel Ibar Colón. Que ya era confitería Ibar Colón, ya no era más hotel. Porque ya estaban los hijos de Paulino. Estaba así el hermano Paulino, Paco, Francisco Álvarez, y estaba Paulino Álvarez, Cholo, Alicio, Franco y Delia. Esos eran los hijos que tenía. Esos siguieron con la confitería de Colón. Después se reformó, se puso muy linda esa confitería. Yo pasé después de lavacopa, pasé a disjockey. En esa época era vitrolero. Claro, estaba ahí, el coso era claro, estaban los discos 78 revoluciones por minuto, y se hacían las tertulias. Y bueno, y la gente, la muchachada de esa época iban a bailar ahí. O sea que los sábados y domingos, los días de semana, no sé qué día. Cualquier día, la pista estaba armada, porque estaba en el sector ese, estaban las mesas puestas como quien dice, contra la pared, y estaban las pistas libres al medio. Así que si por ahí iba una persona, una pareja, y le ponían un disco, salía a bailar. La música que había en esos años
y qué sé yo, foxtrot, y tango y vals. No había otras cosas, no había. Después sí, después más adelante ya empezaron ya cuando salieron los cambiadores o Winco, que le ponía 6, 7, 8 discos, y iban cayendo de a uno a medida que terminaba. No, pero en esa época no, porque eran 78 y ponía uno y a los 3 minutos se terminaba y tenía que venir corriendo a repetirlo, porque si no lo sacabas y mientras ponía el otro se perdía, se enfriaba el que estaba bailando. Cuando dejé el Bar Colón, andaba de changador con una villalonga que teníamos en casa, la villalonga que usaba mi padre de reparto. Teníamos una villalonga con un caballito muy noble, especialmente se llamaba Noble, Tordillo. Entonces empecé a hacer changas yo con la villalonga y trabajaba. Yo recuerdo que Francisco Varela, el marido de la señora Orfilia, que era la maestra de 5º grado, era el gerente o el encargado de Casa Losada. Pusieron la vereda nueva de mosaico. Entonces me dio la changa a mí para carrear los mosaicos de los de Brunán, Roberto Brunán, que vive, creo que va hasta el correo ahí, frente al colegio, o mejor dicho, frente a la casa de la directora del colegio. Bueno, yo cargaba los mosaicos, yo hice como 20 viajes, se me habían pelado todos los dedos, de verdad, pero claro, había que trabajar. Y el jefe de teléfonos, en esa época estaba un tal Guerrero, me llamó un día y me dice, te voy a dar una changa, tenés que llevar una palma hasta precisamente donde hoy está el Puente Nuevo. Claro, yo no sabía lo que era una palma. Bueno, como no, me pagaban 4 pesos. Era un platal. ¿Vos te imaginas que un litro de leche valía 10 centavos? Un kilo de pan valía 15 centavos. Bueno, pero yo no sabía lo que era una palma. Una palma era un palo de teléfono. Pesaba más de 100 kilos. ¿Cómo hacía para cargar eso yo? Bueno, la palma estaba en el galpón de carga del ferrocarril. Los galpones de carga, viste que estaban siempre a la altura de los vagones. Para la mercadería la bajaban. Entonces los changarines, los bolseros, me la cargaron en la villalonga. Sobraban como 3 metros para adelante y 3 metros para atrás de la villalonga. Bueno, y arranqué para el lado del puente. Pero el problema es que iba... Tierra, todo. Sí, por supuesto. Había que usar bajo diaria. El problema mío era, yo iba pensando que iba a hacer para bajar esa palma de la villalonga. Claro, subirlo, ayudarnos. Me la subieron los bolseros. Pero yo, ¿cómo voy a hacer para bajar? Y por ahí se me prende la lamparita. Yo tenía una tenaza ahí en la villalonga, siempre tenía una herramientita ahí. Entonces con la tenaza corté un pedazo de alambre y lo até al palo, la parte de atrás del palo, ¿no? Y con otro pedazo de alambre até la punta a un palo del alambrado. Hice caminar el tordillo y ¡pum! Cayó el palo al suelo. Digo, yo creí que me desarmaba la villalonga porque...
Si bien nos quedaron cientos de historias de trabajo sin contar, de las que ya hemos relatado en Desde el Puente, estos fueron solamente algunos recuerdos e historias sobre distintos tipos de labores en épocas muy lejanas, muy distintas a las de hoy, en las que era muy común que los niños trabajen y que dejen la escuela para tratar de cubrir sus necesidades básicas. Vale resaltar que hoy, con muchas más comodidades, seguramente también con otra mentalidad, igualmente hay muchos chicos que se la siguen rebuscando para llevar comida a su casa, con trabajos quizás muy diferentes, con herramientas distintas, que siguen peleando para llevar el pan y todas las comodidades posibles para su casa. Por eso, para los trabajadores de ayer, como para los de hoy, les deseamos un muy feliz Día del Trabajador. La Municipalidad de Coronel Dorrego recomienda circular con precaución en el ingreso y egreso a Oriente desde la Ruta 3, en lo que popularmente se llama Bajo de Arias, debido a la aparición de carpinchos de forma cada vez más frecuente sobre la cinta asfáltica. En la última sesión extraordinaria del 22 de febrero, se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar la obra Cordón de Boulevard en la calle Excombatiente de Malvinas entre Alberdi y Belgrano. Y también se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar obras de pavimento asfáltico en las siguientes calles de Oriente. Primero, una cuadra en la calle Excombatiente de Malvinas entre Alberdi y Belgrano. También se autorizaron 3 cuadras en la calle Chacabuco entre Belgrano y Pellegrini. Las obras autorizadas serán sin costo al vecino y financiadas en su totalidad con fondos provenientes del convenio suscripto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, destinado a la realización de pavimento asfáltico, aprobado por la Ordenanza 3812/18. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa